Muy bien. Bueno, dijimos entonces que vamos a estudiar hoy Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Pero antes de comenzar, permítanme hacer una breve sinopsis, un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Una de las cosas que yo he dicho y de ustedes deben tener presente es que el libro de los Hechos es un libro de transición, un libro que nos lleva de ese momento en el cual Jesús culmina su ministerio terrenal. Ya no va a estar físicamente en la tierra, asciende a los cielos y entonces Él envía al Espíritu Santo. Ese proceso de transición de un punto al otro es lo que da origen a la iglesia. El capítulo 1 de Hechos vimos varias cosas. Vimos las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Vimos cómo Él les da instrucciones acerca de quedarse en Jerusalén esperando la promesa. Vemos cómo Él asciende a los cielos, vemos cómo ellos se regresan a Jerusalén para empezar a orar y vemos cómo ellos están allí unánimes en oración esperando que acontezcan las cosas que el Señor les ha prometido. También vimos la semana pasada cómo los apóstoles, dirigidos en este caso por el apóstol Pedro o el discípulo Pedro, deciden sustituir a Judas y aplican una metodología para elegirlo. Quizás ese fue uno de los puntos más álgidos del estudio pasado, porque hay posiciones de algunos hermanos en Cristo que piensan que Pedro y los apóstoles se apresuraron en tomar esa decisión, que realmente ese lugar, ese sustituto debió haber sido y tenía que ser el apóstol Pablo. Pero otros piensan o pensamos que el procedimiento estuvo adecuado. Cuando se habló de echar suertes para elegir a Matías, ellos no hicieron nada que tenga que ver con suertes tal y como la conocemos nosotros al azar, sino que ejecutaron, practicaron un procedimiento que se hacía en el Antiguo Testamento. Incluso esta es la última vez que se hace antes de que comience el periodo de la iglesia. Esta es la última vez que se echa suertes, pero no era una suerte tal y como tirar dados o tirar cartas o descubrir el tarot o algo por el estilo, sino que era todo un procedimiento encomendado al Señor para que el Señor a través de ese acto mostrara su voluntad. Pero lo importante que quede claro es que hay algunos que piensan que eso no estuvo bien, otros piensan que sí estuvo bien, pero realmente eso no es determinante. Simplemente lo di como un elemento informativo, pero eso no determina bajo ningún concepto las cosas que acontecieron después. En todo caso, el apóstol Pablo, haya formado parte de estos 12 o no, él mismo dice que él es apóstol no por hombres ni para hombres, sino por voluntad de Dios. Y su ministerio y el fruto de su ministerio apostólico, sin duda alguna, demostró que Pablo era un apóstol escogido por el mismo Señor Jesucristo y capacitado por el mismo Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, porque toda la vida de Pablo y todo el fruto de su ministerio demostró que era, de hecho, fue el más destacado de todos los apóstoles, con todo y que fue como un abortivo, dice él, se me apareció a mí, como con todo y que fue el último de los apóstoles. Pero bien, podríamos decir entonces que el capítulo 1 de Hechos termina con esa elección de ese sustituto y entonces llegamos al capítulo 2. Vamos a leer el pasaje, pero lo vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a leer primero Hechos 2, 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo, deme un segundito. Ok. Y de repente, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo primero que vamos a decir con respecto a este pasaje y a este estudio que vamos a tener es que con este capítulo se evidencia la continuidad del plan redentor de Dios. Dios desde la eternidad tenía un plan de redención para la humanidad. Sabiendo Dios que el hombre iba a pecar en Edén y que iba a caer y que iba a estar condenado como consecuencia de su pecado, Dios diseña un plan para redimir al hombre. Y en este capítulo, ese plan que ha venido pasando por distintas fases, tiene la fase en la cual nace la iglesia. Una de las cosas que podemos notar en contraste del capítulo 2 con el capítulo 1 es que en el capítulo 1 los discípulos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 2 el Espíritu Santo por fin llega. Dijimos que entre el momento en que Cristo ascendió a los cielos y el momento que el Espíritu Santo vino, pasaron solamente 10 días. Otro contraste entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es que los discípulos durante ese capítulo 1 vemos cómo se están preparando en oración para el momento que el Espíritu Santo va a venir. Ellos no están pidiendo que venga el Espíritu, ya Cristo se los había prometido. Ellos lo estaban esperando y se estaban preparando en oración para ese momento. ¿Cuándo iba a ser? No lo sabían. Él les dijo dentro de no muchos días o dentro de pocos días. Ellos estaban a la expectativa. Pero en el capítulo 2, finalmente ellos reciben ese poder que se les había prometido en Hechos 1:8. Es decir, se hace patente, se hace efectiva la promesa. En otro contraste de entre el capítulo 1 y el capítulo 2, es que los discípulos se les pidió que estuviesen en Jerusalén y que no se fueran. En el capítulo 2 vamos a ver que producto de la venida del Espíritu Santo, entonces ahora ellos, como están capacitados por el poder de Dios, son enviados a las naciones. Entonces hay una diferencia. Capítulo 1 están quietos en Jerusalén esperando. Capítulo 2 ahora están listos para salir. Otra cosa que podemos contrastar entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es que Jesús asciende a los cielos. ¿Ven? Ellos ven a Jesús cómo se va y cómo los varones que se quedan allí, unos varones de vestiduras blancas, le dicen, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús, así como se ha ido, volverá otra vez. Pero así como Jesús ascendió a los cielos, entonces el Espíritu Santo descendió. Y por último, ¿verdad? Contrastando el capítulo 1 con el capítulo 2, dijimos que el capítulo 1, el resumen sería la promesa del Espíritu Santo, y el capítulo 2 podríamos decir que en resumen es el cumplimiento de la promesa. Y esto nos debe hacer reflexionar algo. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y lo dijo hace 2000 años. Y así como Cristo prometió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino, también debemos creer que si Jesucristo dijo que Él regresaría otra vez, nosotros los cristianos tenemos que estar seguros que eso ha de acontecer. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a pasar. Decía yo que hay un plan de redención que ahora está entrando en una nueva fase. ¿Cuál es ese plan de redención? Bueno, el plan de redención que comenzó en el Edén, cuando Adán cayó, Eva cayó, y el Señor en Génesis 3:15 les promete que Él enviaría un redentor. Luego que ocurre ese evento en el Edén, adelantando la película, vemos que el Señor se constituye un pueblo a partir de Abraham, y a partir de Abraham y de sus descendientes se forma un pueblo llamado el pueblo de Israel, y ese pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, los elegidos de Dios, Dios les da una ley mosaica para que tuvieran una forma de vivir, un estilo de vida, pero al mismo tiempo esa ley les demostraba a ellos que eran incapaces de poderla cumplir. Entonces Dios les promete un Mesías, y ese Mesías se hace patente en Jesucristo, el cual viene, que es Dios encarnado, vive en la tierra, muere en una cruz, resucita, ¿verdad? Y ahora asciende a los cielos y comienza esta fase que es la fase de la iglesia. Y en esa fase de la iglesia vamos a ver un fenómeno, y es que aquel pueblo que Dios había llamado mi pueblo, que era el pueblo de Israel, ahora se expande al resto de las naciones. ¿Por qué la iglesia
ya ahora no solamente son los judíos convertidos, sino que son todos los hombres y todas las mujeres de todo pueblo que vengan a los pies de Cristo, sean judíos o no sean judíos. Pero para que esto se diera, se cumple lo que dice Juan 7, 37 al 39, donde dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que el mismo Jesús durante su ministerio anunció la venida del Espíritu Santo y lo que ocurriría como consecuencia de esa venida del Espíritu Santo. Y como lo dijo Jesús, del interior de cada creyente corren ríos de agua viva. Así que podemos ver cómo el Señor va desplegando su plan a través de la historia, y ahora en el capítulo 2 comienza una nueva fase que se llama la fase de la iglesia, y esa fase ha durado hasta el día de hoy. Muy bien. Podemos dividir el pasaje de hoy, que es Hechos 2, 1 al 13, lo podemos dividir en tres, vamos a decir, en tres partes. La primera parte la vamos a llamar evidencias de la venida del Espíritu Santo. La segunda parte la vamos a llamar efecto de la venida del Espíritu Santo. Y la tercera la vamos a llamar explicación o razón de la venida del Espíritu Santo. La más amplia de todas es la primera, evidencia de la venida del Espíritu Santo. Observemos que en Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Una de las cosas que vamos a notar en este capítulo es que la iglesia de Jesucristo no nació ni oculta ni silenciosa, sino que la iglesia de Jesucristo nace pública y notoriamente. Así como Jesús vino y se encarnó y una estrella anunció a los pastores y a los magos que nacería un niño en Belén, y así como fue notorio el hecho de que nació Jesucristo y su vida fue una vida pública, una vida que podrían llamar algunos llamativa, dramática, escandalosa, porque Jesús vino a revolucionar todo el mundo que él consiguió, la iglesia también nace de una forma evidente y notoria. Es decir, la iglesia no nació en forma tímida, oculta y anónima, sino que nace en medio de una fiesta llamada Pentecostés. Toda Jerusalén estaba convulsionada por esta fiesta. Era como en los pueblos nuestros, los que hemos vivido en pueblos como en Venezuela, no sé, en otras naciones, pero como en las ferias, que la gente se agolpa y están llenas las calles de gente por todas partes. Bueno, Jerusalén estaba así de llena. Y el Señor deliberadamente hace que su iglesia nazca en medio de aquella cantidad de personas reunidas. No fue casualidad. Dios quería que fuese así. Eso es muy importante destacarlo. ¿Ok? Otra cosa que debemos decir es que allí dice que estaban todos unánimes juntos. Miren, el Señor Jesús no quería que el Espíritu Santo lo recibieran solamente los discípulos que habían estado con él, sino que él quería que todo el conglomerado de personas que habían creído en Cristo, que eran como 120 según lo que leímos en el capítulo anterior, todos ellos recibieran el Espíritu Santo en forma unánime y simultánea. Por eso es importante entender que la obra del Espíritu Santo en la iglesia no es para algunos y para otros no. La obra del Espíritu Santo es una obra uniforme para todos los creyentes. El apóstol Pablo se cansa de decir que todos en Cristo Jesús hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Y el hecho de que yo sea pastor, o el hecho de que alguien sea predicador, o el hecho de que alguien tenga cierto cargo, rango o experiencia o antigüedad en el evangelio,
no le da un nivel superior, sino que todos hemos recibido del Espíritu Santo la misma medida. No hemos recibido unos más y otros menos. Si en alguien no se manifiesta el poder del Espíritu Santo de la misma manera que en otro, no es por el Espíritu Santo, sino por las limitaciones que yo le pueda poner al Espíritu Santo en mi vida. Así que el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 2 nos dice que en el día de Pentecostés estaban quienes, todos los creyentes, todos los que habían seguido a Cristo hasta ese momento, que según el capítulo 1 eran 120 personas. Ahora, Pentecostés. Pentecostés. ¿Qué es eso de Pentecostés? Bueno, quizás algunos crean que Pentecostés es el nombre que se le da a ese evento en el cual vino el Espíritu Santo, pero no es así. Pentecostés era un nombre que ya existía para el momento. La fiesta que se estaba celebrando en Jerusalén era la fiesta de Pentecostés, pero es que Pentecostés significa, es una fiesta que se pudiera decir que es el 50º día o el día número 50 de lo que llaman las fiestas de la semana. Era una fiesta judía, era una fiesta que formaba parte del calendario judío. Si ustedes se van a Levítico capítulo 23, allí el Señor expresa cuáles son las fiestas que el pueblo debía celebrar. Y una de esas fiestas era la fiesta de Pentecostés. Pero había un calendario que precedía a la fiesta de Pentecostés. Había un patrón que había que seguir. Era una serie de fiestas, una seguida de la otra, y cada una tenía un propósito. Vamos a decir que Pentecostés era la última de esas tres grandes fiestas. ¿Cuáles eran esas tres grandes fiestas? La de la Pascua, la de las primicias y la de Pentecostés. Pero usted debe entender, hermano, que hay una correlación, vamos a llamarla profética, una correlación entre estas fiestas y lo que pasaría después en el tiempo de Jesucristo. Primero está la fiesta de la Pascua, en la cual se mataba un cordero, el cordero pascual. Ese cordero, que era un animal con unas características específicas y que se sacrificaba, se mataba, representaba en el futuro a Jesucristo. Jesucristo es el cordero inmolado de Dios, el cordero perfecto. Por eso es que los cristianos ya no tenemos que sacrificar animales como lo hicieron los judíos, porque el último cordero fue Jesucristo, el cordero perfecto que murió en la cruz. Así que la fiesta de la Pascua representaba esa fiesta o esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario como el cordero provisto por Dios. Ok, luego de esa fiesta, al otro día de la Pascua, se celebraba la fiesta de los panes sin levaduras, o también llamada las fiestas de las primicias. Y entonces en esa fiesta se ofrecían los primeros frutos de cosecha de granos al Señor. Y tenía que celebrarse inmediatamente después de la Pascua. Ahora bien, esta fiesta de las primicias representaba la resurrección de Jesús. Ya que la Pascua se celebraba el día de reposo, es decir, un sábado, las primicias, que eran inmediatamente al día siguiente, se tenían que celebrar un día domingo. Y Jesús resucitó un día domingo. De tal manera que Jesús es las primicias de la iglesia, porque él resucita un domingo, haciendo alusión a esta fiesta de las primicias que se celebraba en la antigüedad en un domingo. Entonces, ustedes ven una relación entre la fiesta de la Pascua y la muerte en el Calvario. Luego vemos una correlación entre las fiestas de las primicias, que era inmediatamente después de la Pascua, y la resurrección, que es inmediatamente después a la muerte de Jesús en el Calvario. Y luego, 50 días después, según Levítico 23, había que celebrar la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Y esa fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua se llamaba Pentecostés.
Ahora vamos a ver cómo esta fiesta judaica, esta fiesta judía, es el escenario que Dios usa para que nazca la iglesia, es decir, para que existan los primeros cristianos de la iglesia primitiva y que trae como consecuencia toda la era de la iglesia. Entonces, fíjense, hay una correlación entre la primicia de los frutos de Pentecostés y la primicia de los primeros cristianos, valga la redundancia. ¿Ok? Hay una alineación. Entonces, vamos viendo cómo estos calendarios judíos se van cumpliendo ahora por medio de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Así que lo que debe quedar claro es que Pentecostés no es una fiesta que nació ese día cuando vino el Espíritu Santo. Ya esa fiesta existía muchos siglos antes. Formaba parte del calendario judío. Tenía ese nombre, Pentecostés. Pero en esa fiesta el Señor preparó el escenario para que el Espíritu Santo viniera. Y parte de la razón por la que tenía que ser en Pentecostés, además de que se cumpliera ese calendario profético, era el hecho de que Jerusalén estaba atestada de personas que habían venido a celebrar esa fiesta y había una razón para que ellos escucharan lo que ahí iba a pasar. Ok. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es lo que dice el versículo 2. El versículo 2 comienza con esta palabra, y de repente. Observen que el Señor Jesucristo había prometido que Él iba a enviar al Espíritu Santo, pero no les dijo ni el día ni la hora. Él le dijo, dentro de no muchos días, esperen, pero no le dio más detalles. No les dijo si era en la noche, no les dijo si era en la tarde, si en el mediodía, no les dijo si era en la madrugada. Él les dijo, esperen. Y el versículo 2 coloca deliberadamente la expresión de repente. Aunque ellos estaban a la expectativa, ellos fueron sorprendidos porque no sabían exactamente el momento. La pregunta es, ¿estamos nosotros expectantes de la segunda venida de Jesús? ¿Estamos en la misma actitud de expectación que tenían los discípulos en esos días esperando que se cumpliese la promesa? ¿Estamos con esa misma actitud para que cuando Cristo venga de repente por su iglesia, nosotros, el Señor nos halle preparados? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. La palabra de repente significa que es inminente, pero que no hay forma de saber en qué momento se va a dar. Luego dice, de repente vino del cielo un estruendo, pero luego de la palabra estruendo viene la palabra como de un viento recio que soplaba. Fíjense, aquí la palabra estruendo nos dice que fue un ruido, fue algo ruidoso, como en comparación a un viento recio que soplaba. Es decir, que el sonido que produjo la venida del Espíritu Santo era como especie de un huracán, algo que toda la ciudad pudo incluso escuchar. Pero luego observamos que dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El estruendo fue algo general, pero el efecto fue algo específico, porque solamente llenó el aposento alto donde estaban los creyentes. Esto podríamos compararlo con el hecho de que el Espíritu Santo está sobre la tierra. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que impide que el maligno, que el inicuo, que Satanás se manifieste y haga y deshaga más de lo que está haciendo, porque el Espíritu Santo lo está reteniendo. Pero la obra del Espíritu Santo la realiza en la iglesia y en los creyentes. Así que el estruendo llenó la ciudad, pero el efecto de este estruendo y de esta especie de viento se sintió fue en el lugar del aposento alto. Algo que debemos recordar es que, o saber, porque quizás usted no lo sabía, es que la palabra viento en hebreo y en griego se escriben igual o significan lo mismo.
Es decir, viento y espíritu son sinónimos. Tanto en hebreo como en griego, viento y espíritu significan lo mismo. Así que vamos a ver que en el texto bíblico hay una similitud, hay una simetría entre la palabra viento y la palabra espíritu. No podía de otra manera mostrarse el Espíritu Santo sino como un viento que se nos aparece aquí en este versículo 2. Y otra cosa que debemos destacar es que aquí el Espíritu Santo se manifiesta de una forma audible y de una forma visible. Observen lo que dice el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, que el Espíritu Santo en esta ocasión viene a los creyentes como un viento y como un fuego. Observen que deben subrayar la palabra como para que no interpretemos la palabra viento y fuego como algo literal, sino como una forma en la que el autor de Hechos trata de comparar la sensación que hubo. Pero fue como un viento y como un fuego. Es decir, hubo una manifestación auditiva y visual, lo cual nos hace recordar lo que aparece en Lucas 3, verso 22, cuando Cristo se está bautizando con Juan el Bautista. Dice la Biblia en Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, que el Espíritu Santo se manifiesta audiblemente y visualmente. Otra cosa que debemos destacar es lo que dice el versículo. Ok, en el contexto del pasaje, podemos destacar algo. Y ya lo dije, el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos en forma pareja, de manera uniforme. No hubo más Espíritu Santo para Pedro que para Juan o para María o para cualquiera de los otros que estaba presente. No hay una jerarquía, no hay una cantidad desproporcionada de Espíritu Santo para la persona dependiendo de su condición o de su rango o de su cargo dentro de la iglesia. Todos recibieron la misma medida. Por eso esa idea de que Pedro era un ser humano especial y de que él era el primer papa y eso no tiene sentido. Todos los 120 que estaban en ese lugar recibieron la misma porción del Espíritu Santo, sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo de jerarquía, lo cual nos enseña y nos muestra que todos los cristianos tenemos la misma porción del Espíritu Santo y no hay nadie que tenga más que otro. Ahora bien, cuando observamos este pasaje, hay dos eventos que ocurrieron en este instante. Primero está el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Y es importante resaltar estos dos aspectos, estos dos actos que el Espíritu Santo realiza sobre los creyentes y los vamos a diferenciar. Cuando ellos estaban unánimes en oración, el Espíritu Santo vino como un viento y se les manifestó como un fuego y empezaron a hablar en otras lenguas. Pero observen que la palabra en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablase. Lo que ocurrió allí es que primero el Espíritu Santo al venir los bautizó, los selló, los marcó, los apartó, los completó
como creyentes en Jesucristo. El Espíritu Santo nunca antes, escuchen bien esto, el Espíritu Santo nunca antes se había manifestado de esta forma sobre los creyentes de una forma definitiva y de una forma que completaba la promesa que el Señor Jesucristo les había hecho. Eventualmente y específicamente el Espíritu Santo había actuado en los hombres en el pasado, incluso en los mismos discípulos cuando estaban con Jesús. El Espíritu Santo eventualmente, específicamente y puntualmente actuó sobre ellos en algún momento, pero nunca antes el Espíritu Santo le había sido dado a todo creyente y lo había sellado y lo había marcado como propiedad de Dios. Esto ocurre solamente porque ahora Cristo está en los cielos y el Espíritu Santo puede venir a hacer su rol. Y desde entonces, desde este momento de Pentecostés hasta este instante y hasta que Cristo vuelva otra vez, el Espíritu Santo bautiza a toda persona que crea en Él como su Señor y su Salvador. Ese es el bautismo. La llenura es otra cosa. Voy a establecer algunas diferencias para los efectos de entender la diferencia entre bautismo y llenura. En primer lugar, el bautismo del Espíritu Santo ocurre luego que la persona es convencida de pecado, de justicia y de juicio por el mismo Espíritu Santo. Es decir, para que un pecador comprenda que está perdido, para que un pecador comprenda que está sin esperanza y que su única forma de ser salvo es por medio de Jesucristo, él tiene que ser redarguido y convencido por el Espíritu Santo. Eso lo podemos llamar el proceso de la regeneración. Una vez que esa persona entiende eso y se arrepiente y pide perdón y acepta a Jesús como Señor y Salvador, es justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, y entonces somos adoptados como hijos de Dios. Dice Juan 1:11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que todo aquel que se arrepiente, todo aquel que es justificado, es ahora hecho hijo de Dios. Ya no es criatura, ahora es hijo de Dios. Y el sello, la tapa del frasco, vamos a llamarla así, la tapa de ese proceso, la confirmación de ese proceso es el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, esa persona ha sido sellada por el Espíritu Santo y ahora es propiedad de Dios. Eso ocurre una sola vez en la vida del cristiano. Segundo, el bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo no es una experiencia posterior, no es una experiencia adicional, no es una experiencia aparte de la conversión, no, se hace y se efectúa en el momento de la conversión. Si es genuina, si es verdadera, si ha nacido de nuevo de verdad, eso nomás lo sabe Dios. Tercero, no puede perderse. Subraye eso. No puede perderse. Los que son de Cristo no se pueden perder. Han sido sellados por el Espíritu Santo, son propiedad de Dios y nadie se los puede arrebatar de la mano. Cuarto, el bautismo del Espíritu Santo incorpora al creyente al cuerpo de Cristo. Lo hace parte de la iglesia. Y por último, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que usted puede buscar, es algo que Dios le da a usted soberanamente. Los discípulos no estaban orando unánimes juntos para que el Espíritu Santo viniese, no. Ellos estaban esperando que Dios cumpliese lo que ya él había prometido.
Por lo tanto, eso de orar para que me bautice el Espíritu Santo no es bíblico. El bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios opera soberanamente sobre usted para que usted crea en Cristo Jesús. Ahora bien, comparemos el bautismo con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo puede ocurrir más de una vez en la vida de un cristiano. Lo ideal es que una persona esté llena del Espíritu Santo indefinidamente. Eso es lo ideal. De hecho, hay una exhortación en Efesios. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, manténgase la llenura del Espíritu Santo en vuestras vidas. Esa es la exhortación. Pero si somos realistas, esa llenura del Espíritu Santo puede fluctuar dependiendo de nuestra cercanía, comunión y relación con Dios. Y todos sabemos que en nuestra vida cristiana nosotros tenemos picos y valles en los cuales a veces fluctuamos y no somos constantes. Y esa llenura puede ser a veces más o a veces menos, dependiendo de cuál es esa comunión que teníamos con Cristo. Si no fuese posible fluctuar esa llenura, la Biblia no nos exhortaría a que estemos llenos del Espíritu Santo. Si no fuese posible fluctuar en esa llenura, el apóstol Pablo no diría, no entristezcáis al Espíritu Santo. Así que la llenura es algo que puede fluctuar, aunque no debería de ser así. Otra cosa que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo es que la llenura del Espíritu Santo no se evidencia porque yo hable en lenguas, lo cual ya lo vamos a explicar. La evidencia del Espíritu Santo se manifiesta por una vida de obediencia, por un carácter manso, por no responder en la misma medida o en la misma forma que a mí me atacan, por parecerme más a Cristo que a Martín Portillo. Ahí se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo me niego a mí mismo, cuando yo me vacío de mí mismo y le permito a Cristo que llene mi vida. Y eso se manifiesta en frutos dignos de arrepentimiento, frutos de una vida transformada, donde mi ego, donde mi yo pasa a un segundo plano y Cristo es el que manda. Así que la llenura del Espíritu Santo no es una manifestación de cosas eufóricas o un éxtasis. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta por un dominio de mi vida y de mi carácter para parecerme más a Cristo. Alguien dijo una vez que la llenura del Espíritu Santo no era hablar en otras lenguas, sino controlar la lengua que tengo. Cuando yo sé controlar mi lengua, entonces manifiesto llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, si es algo que yo debo pedir, si es algo que yo debo buscar, si es algo que yo debo anhelar. El bautismo del Espíritu Santo es algo soberano que Dios me da, pero la llenura es algo que depende de mí y de mi deseo de vivir lleno del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios more en abundancia en mi vida. Si yo no estoy experimentando la palabra de Dios en mi vida, yo no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere decir eso que no soy salvo? No, sí soy salvo porque ya he sido bautizado, pero estoy viviendo la tarifa básica de la vida cristiana. Estoy viviendo con el tanque casi vacío. ¿Por qué? Porque no estoy experimentando la llenura del Espíritu Santo y no estoy experimentando la plenitud de una vida dominada por el Espíritu Santo, sino que quien está disfrutando, entre comillas, de mi vida es mi ego. Y el Espíritu Santo por allá arrinconado, apartado, esperando que yo le dé un chancecito. Entonces el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo, es algo que yo sí debo pedir y buscar y anhelar. Ahora bien, dice el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentadas sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablase. Esta es la parte más álgida del pasaje. Decíamos en clases anteriores que el libro de los Hechos no es un libro que se puede usar o se deba usar para sentar doctrinas
porque hay eventos en el libro de los Hechos puntuales que ocurrieron con un propósito y que no podemos hacer de eso una doctrina. Yo no he dicho, por si acaso alguien ha entendido eso, que el libro de los Hechos no se puede hacer doctrina. Sí, de algunas doctrinas que están respaldadas por otras cartas, por otros textos bíblicos. Pero hay cosas que sucedieron en el libro de los Hechos que tuvieron un momento puntual, específico y no se volvieron a dar. Por lo tanto, yo no puedo usar eso como una medida doctrinal. Por eso hay una gran diferencia entre el libro de los Hechos, que es un libro mayoritariamente histórico, y la carta a los romanos, que es una carta totalmente doctrinal. Ahí está la gran diferencia. Que el libro de los Hechos tiene un gran contenido histórico, mientras que Romanos, Efesios, Corintios, etcétera, tienen un altísimo, por no decir una totalidad, de contenido doctrinal. Entonces, ¿cómo es esto de las lenguas? Vamos a decir algunas cosas rápidamente. En primer lugar, estas lenguas que aparecen aquí no eran expresiones de éxtasis o de euforia, porque hay gente que cree que hablar en lenguas es una cosa que yo entro en un trance y empiezo a decir cosas sin sentido porque estoy en el espíritu. No, eso no es lo que pasó allí. Segundo, la palabra que se usa en el original es, se le aparecieron glosas, y la palabra glosas en el griego significa idiomas. Así que lo que ellos estaban hablando allí no eran cosas sin sentido, eran idiomas. Tercero, ¿cómo sabemos que estaban hablando otros idiomas? Porque allí en el texto, que lo vamos a leer más adelante, nos dice que habían judíos que venían de distintas partes. Ya yo les he explicado a algunos de ustedes, y lo vuelvo a explicar aquí, que una de las cosas por las cuales Dios quería que el Espíritu Santo viniera en este tiempo, en esta fiesta, es porque Jerusalén estaba atestada de judíos, de varones justos, de varones piadosos. Quito la palabra justo, pongo la palabra piadoso, que es la que usa la Biblia, de varones piadosos que amaban a Dios, que amaban su palabra, que querían obedecer a Dios dentro del contexto de la ley judía y venían a celebrar la fiesta de Pentecostés. Pero estos hombres venían, siendo judíos, venían de otras naciones porque habían emigrado, porque se habían criado, porque se habían formado en esas otras naciones. Y el lenguaje de ellos, el idioma de ellos no era principalmente el hebreo, sino idiomas que se hablaban en esas regiones. Entonces, sabemos que ellos, los hermanos que recibieron el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, no estaban hablando palabras sin sentido, ni palabras angélicas, ni garabatos. Ellos estaban hablando otros idiomas porque estos hombres que estaban allí, que sabían hablar otros idiomas, los escucharon hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Otra cosa que tenemos que entender es que estas lenguas se manifestaron allí para evidenciar, ¿verdad?, que Dios se estaba manifestando a todos los pueblos de la tierra. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Dónde más en el libro de los Hechos se nos habla de las lenguas? Cuando lleguemos allí lo vamos a estudiar. Cuando lleguemos allí lo vamos a estudiar. Pero otro pasaje donde se nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo y de las lenguas es Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Cuando lleguemos allí hablaremos de nuevo sobre eso. Ahora bien, observen, el don de lenguas que se manifestó en este pasaje, escuchen bien, el don de lenguas, la manifestación de las lenguas que se manifestó o que se evidenció en este pasaje y en otros pasajes del libro de los Hechos y durante el tiempo de los apóstoles, ese don, esa manifestación ha cesado. Ya no se da más.
porque ese don y esa manifestación milagrosa de lenguas tuvo un propósito en particular. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Si ustedes leen allí en Hechos 2, observen lo que dice el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Cuando el escándalo y el estruendo tocó la ciudad y ellos escucharon a estos hombres que estaban en el aposento alto hablando las maravillas de Dios en otros idiomas, la gente que estaba cerca se agolpó, fueron hasta allá. Observen lo que dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos acudieron a donde había ocurrido, al epicentro, que era el aposento alto. Y se pusieron cerca a ver qué era lo que estaba pasando allí. Ahora, estos hombres que se acercaron a ver lo que pasaba allí, miraban a estos que estaban en el aposento alto hablando otros idiomas y dicen, ¿no son estos galileos? ¿Por qué es importante subrayar esta expresión, no son estos galileos? Porque para los judíos, los galileos eran gente del vulgo, eran gente sin educación, eran gente que no tenían mucho valor, eran menospreciados. De hecho, en los evangelios conseguimos manifestaciones de desprecio hacia Jesús porque era Galileo. Alguien dijo, ¿y qué bueno puede salir de Galilea? Así que estos hombres que estaban en el aposento alto, los 120, eran galileos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que los varones de vestiduras blancas le dicen, ¿qué hacéis mirando al cielo, varones galileos? Así que ellos no podían entender cómo esta gente tan básica, cómo estos campesinos, cómo esta gente tan sencilla podía estar hablando el idioma de ellos. Si lo ponemos en el contexto actual, es como que si yo me acercase a una casa y oigo que hay una cantidad de personas que apenas hablan español y de pronto están predicando en alemán, en inglés, en francés, en chino o en cualquier otro de los idiomas. ¿Cómo alguien que apenas sabe hablar castellano ahora está hablando fluidamente las maravillas de Dios en otro idioma, idiomas que ellos no deberían de conocer? ¿Por qué? Porque quien estaba dando ese don era el Espíritu Santo. Ese tipo de manifestación milagrosa tuvo su momento, tuvo su lugar y tuvo su propósito. Ya no lo tiene. ¿Saben por qué? Porque ahora nosotros tenemos este libro que está aquí. Este libro que se llama la Biblia. Y toda persona puede escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma porque este libro ha sido traducido más que cualquier otro libro de la historia humana. Y cualquiera que escuche la palabra de Dios lo va a hacer en su propio idioma. Ya no hace falta esa manifestación milagrosa que en ese momento tenía su propósito y tenía su razón de ser. Tenía un momento específico. Si ustedes observan con detenimiento, ustedes van a notar que una de las primeras cartas escritas iniciando todavía la era apostólica es la carta a los Corintios. Pero las cartas que vinieron después de los Corintios, como Romanos, Efesios, Primera de Pedro, que fueron escritas algunas 20, 30 años después, no tocan el tema de las lenguas. Corintios sí lo hace.
De hecho, primero los Corintios 14 trata el tema de las lenguas. Pero hay un versículo en primero los Corintios 14 que yo quiero que ustedes busquen. Primero los Corintios 14, versículos 22 y 23. Primero los Corintios 14, 22 y 23. Ahí en los Corintios, el apóstol Pablo, escribiéndole a esa iglesia, que era una iglesia de gentiles, les dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne, perdón, versículo 21, era el que tenía que haber leído antes. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Las lenguas eran, entre sus propósitos, era hablarle a Israel, porque Israel tenía metido, y todavía los israelitas que no se han convertido hasta el sol de hoy creen que ellos son los únicos que son pueblo de Dios. Ellos no entendieron lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ellos no entendían que los gentiles también recibirían el Espíritu Santo y también serían injertados, como dice Romanos, capítulo 11. Ellos serían injertados en el olivo original. Entonces, la manifestación de las lenguas en forma milagrosa era para que Israel entendiera las maravillas de Dios. Y dice Pablo, y ni aún así, bueno, Pablo está citando a Isaías, y aún Isaías profetiza que ni aún así Israel entendería ni escucharía al Señor. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo se manifestó no solamente a estos judíos aquí en Pentecostés? Porque todos los que estaban en el aposento alto, los 120 eran judíos. Pero después en Hechos capítulo 10 vemos como el Espíritu Santo se manifiesta en la casa de Cornelio. Y también ellos que eran gentiles hablaron otras lenguas, porque las lenguas tenían ese propósito: mostrar en forma milagrosa que esos creyentes de distintas naciones se estaban convirtiendo al Señor. Pero una vez que las lenguas tuvieron ese propósito, cesaron, porque ya no tiene ese sentido, ya no tiene esa razón de ser. Es más, primero los Corintios 13, versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Las lenguas tuvieron su momento, su razón de ser. Era para los incrédulos, pero ahora tenemos este instrumento que es la palabra de Dios para que los incrédulos puedan creer en el mensaje del Señor Jesucristo. Otra cosa que debemos decir es que hoy en día la gente que sigue defendiendo la manifestación de las lenguas lo hacen de una forma realmente, yo diría que vergonzosa. ¿En qué sentido? Muchos, para enseñar a las personas a hablar en lenguas, les ofrecen seminarios de cómo hablar en lenguas. Hay gente que escribe libros dando instrucciones de cómo se puede llegar a hablar en lenguas. Algunos predicadores le enseñan a su feligresía cómo deben pedirle a Dios que los ponga a hablar en lenguas. Incluso algunos llegan al extremo de decirle a la persona: para hablar en lengua usted lo que tiene que empezar es a decir lo que se le venga a la boca, y practíquelo y repítalo todas las veces que quiera. Empieza a balbucear y a decir lo que sea. Eso no es bíblico. Porque los creyentes, en cada evento bíblico donde se manifestaron las lenguas, ellos no pidieron hablar en lengua. El Espíritu Santo se los dio. De hecho,
¿cómo termina el versículo 4 del capítulo 2 de Hechos? Miren lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según que, según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo tanto, no es algo que yo puedo practicar, ni es algo que yo puedo aprender, ni es algo que yo voy a aprender a dominar. Es el Espíritu Santo el que lo manifestaba y el que lo daba soberanamente según sus propósitos. Pero no soy yo quien puede estar desplegando ese don, porque ya ese don cumplió su propósito, cumplió su razón de ser. Bien, apenas vamos por el verso 4. Así que voy a poner el pie en el acelerador, porque digamos que esta era la parte un poquito más complicada. La resumo diciendo que entonces ellos estaban reunidos, unánimes, esperando el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo se les apareció repartiendo sobre ellos el poder hablar en lenguas. Estas lenguas no eran balbuceos, no eran palabras sin sentido, eran idiomas. Estaban hablando las maravillas de Dios. Lo sabemos porque los varones judíos piadosos que estaban allí eran inconversos, pero ellos conocían el lenguaje de la alabanza a Dios. Escuchaban cómo estos hombres hablaban en sus propios, en los idiomas que ellos conocían, hablaban las maravillas de Dios y estaban asombrados porque ellos no podían entender cómo personas galileas sin ningún tipo de preparación podían hablar distintos idiomas. Entonces, ¿verdad? Se nos describe a partir del versículo 5 las naciones. Gracias, Anita, porque Anita me pasó un mapa de las distintas naciones representadas en esa reunión. En ese momento en Jerusalén habían distintas naciones. Las menciono rápidamente. Según el versículo 9, dice, habían partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, Judea, los de Judea, los de Capadocia, los del Ponto en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Siria. O sea, había gente de distintas zonas. De hecho, la expresión que usa aquí es, déjenme ver aquí que se me escapó el versículo. Bueno, ok, versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, prácticamente podríamos decir, estaban representadas allí todas las naciones conocidas para el momento, en el contexto geográfico del que estamos hablando, evidentemente. Y ellos escuchaban allí hablar las maravillas de Dios. Luego, en el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos, es decir, sin palabras. Estaban perplejos, dice el verso 12, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Atención con lo que voy a decir. Acabamos de decir que según Primera los Corintios 14, 21 y 22, el apóstol Pablo le enseña allí a los corintios que las lenguas son para manifestarse a los incrédulos. En ese momento tenían ese propósito, manifestarse a los incrédulos. Pero debemos resaltar que Hechos capítulo 2 nos explica de qué forma las lenguas podían convencer a un incrédulo. Porque estas lenguas, lo tengo que repetir, no eran balbuceos, no eran palabras repetidas. No me gusta hacer esto, pero no era no era eso. Porque hay mucha gente que cree que eso es hablar en lenguas, decir un pocotón de disparates. No. El Espíritu Santo podía hablarle a un inconverso de forma milagrosa. ¿Cómo? Manifestando las alabanzas a Dios en un idioma que esa persona no podía dominar.
Y el incrédulo que veía a alguien que sabía que no hablaba su idioma, hablando su idioma de forma milagrosa, creía que algo tremendo estaba pasando allí. Por eso es que ellos se acercan y algunos, observen, algunos se preguntaban, versículo 12, ¿qué quiere decir esto? Es decir, estaban dispuestos a saber más. Estaban dispuestos a que alguien les explicase. Y de hecho, la próxima clase, la próxima semana, va a ser el discurso de Pedro. Pero también había un grupo de personas, versículo 13, que se burlaban. Estaban llenos, dicen, están llenos de monstruos. Eso que están haciendo es porque están borrachos. Qué terrible es hacer ese juicio sobre las obras que Dios hace. Pero esto nos demuestra algo, mis queridos hermanos. Si Jesucristo vino a predicar, Jesucristo, el Hijo de Dios, y la mayoría lo rechazó, no nos podemos sorprender porque las personas rechacen a Jesucristo. Si usted le predica a alguien de Jesús y esa persona decide no recibir el evangelio, le tiran la puerta, le rompen el tratado, se ofenden, les dicen, no quiero que me hables de eso. Si alguien lo rechaza a usted, acuérdese que a Jesucristo lo rechazaron. No una, muchas veces. Así que conformémonos con lo que dijo el apóstol Pablo. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Pero si lo rechazan, la gente no se sorprenda, porque hay gente que ni siquiera, porque el mismo Jesús les predicó directamente, decidieron creer. El Espíritu Santo se manifestó de una forma poderosa aquí en Hechos 2 y aún así se burlaban y no entendían, no querían aceptar que era una obra de Dios. Sin embargo, un grupo de ellos sí estaba dispuesto, quería saber más y lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos el primer discurso de Pedro, la primera predicación, la primera campaña evangelística que se operó en ese entonces. Bien, son las 9:02. Quiero culminar hasta aquí con la parte del estudio.